Ahí ya estamos grabando. Entonces, esto está siendo muy difícil. Ya, ahí sí están viendo, ¿cierto? Sí, Sí. profe. Ya, fantástico. Entonces, en la guía de hoy vamos a ver el último tema que tenemos en el curso, que es de hidrodinámica. Entonces, lo primero que nos preguntan y que es un problema en realidad más bien explicativo, es que nos dan una tabla con distintos fluidos y con los valores de viscosidad en pascales por segundo y de densidad en kilogramos por metro cúbico. Y nos dan todos estos valores, ¿cierto? Y nos preguntan, ¿qué se entiende por viscosidad y por densidad? Y a partir de los datos de la tabla, ¿existe alguna relación entre ambos valores? Lo primero que hay que darse cuenta, ¿cierto? Es que los valores, por ejemplo, entre el aire y el resto de los fluidos más densos, ¿cierto? Líquidos más bien, tienen una diferencia importante en su densidad, ¿cierto? El aire, nosotros sabemos, tiene una densidad 1000 veces menor que el agua y que la mayoría de los fluidos que aparecen acá. Y eso es normal porque es un gas. Y también, como podemos ver, tiene una viscosidad que es mucho menor, ¿de acuerdo? El resto de los elementos que nos colocan acá nos muestran que, por ejemplo, yo puedo tener dos elementos de viscosidades muy diferentes, por ejemplo, el agua y la sangre, pero con densidades muy similares, o entre el agua y el aceite de auto, ¿cierto? Con densidades que son bastante similares, 900 a 1000. Fíjense, por ejemplo, que entre la sangre y el aceite de auto hay una diferencia de 100 veces en la densidad. ¿Ya? El aceite de auto es 100 veces más viscoso que la sangre. Sin embargo, su densidad es 900 kilos por metro cúbico contra 1060. Ya es prácticamente igual. No es del orden, no es dos órdenes de magnitud, no alcanza a ser ni siquiera un orden de magnitud. Lo mismo si nos pasamos, por ejemplo, al chocolate fundido, que tiene una viscosidad de 45 pascales por segundo, ¿ya? Y que tiene una densidad que es muy similar a la glicerina. Entonces, basados en los datos de esta tabla, la verdad es que no se encuentra una relación entre la viscosidad y la densidad, como que yo pudiera decir, mientras más densidad, más viscosidad, o mientras más viscosidad, más densidad, o más o menos, ¿ya? La verdad es que son dos propiedades que son completamente diferentes
Y es normal que sean completamente diferentes por una razón muy simple. Y es que la viscosidad lo que mide es, es una propiedad del fluido, ¿cierto? Que me da una relación entre lo que está ocurriendo con el fluido cuando se mueve y las distintas capas al interior del fluido. ¿Ya? Es en cierta medida es en cierta forma una medida del roce entre una capa de fluido y otra. Si ustedes se recuerdan de los videos de la clase, cuando yo tengo un fluido que se mueve, ¿cierto? Y yo lo arrastro, por ejemplo, con una tablita, el fluido que está inmediatamente abajo se va a desplazar también. Y ese movimiento, ¿cierto? Como si yo estuviera arrastrando una tela sobre otra, ¿cierto? Si yo tuviera apilado un montón de géneros o un montón de hojas y yo la tiro, la de abajo se va a mover un poco, y la de abajo un poco, y la de abajo un poco, porque producto del roce entre las distintas capas, la capa de arriba va a arrastrar a la de abajo y así. Mientras más viscoso sea, mayor va a ser ese arrastre, ¿cierto? Mayor va a ser la fuerza con que la capa de arriba mueve la capa de abajo. Entonces la viscosidad tiene que ver con ese roce interno en el fluido, ¿ya? Con cuánto es capaz de transmitir esa deformación de arriba hacia las capas inferiores, producto del roce interno entre las capas de fluido. Y esa propiedad no tiene nada que ver con la densidad, porque la densidad lo que me está diciendo es la cantidad de masa que yo tengo por volumen, simplemente, ¿ya? Es cuánta masa yo tengo por unidad de volumen. Pero eso no está relacionado con las características propias del fluido que yo estoy analizando. Simplemente me dice qué tan denso es, ¿ya? Cuánta masa tengo por volumen. Pero dependiendo de la naturaleza del líquido que yo esté hablando, eso puede ser más viscoso o menos viscoso, como vemos aquí en el caso de la glicerina y del chocolate, ¿cierto? Donde realmente tienen una densidad muy parecida, pero viscosidades muy, muy diferentes, ¿ya? Entonces puedo tener masas por volumen similares y sin embargo tener estas fuerzas de fricción interna bastante diferentes, muy diferentes, 45 veces en ese caso, por ejemplo, ¿ya? Lo que me preguntan después es por qué la caída de una bolita en dos líquidos es más lenta en el líquido más viscoso, y proponga una explicación basada en un diagrama de cuerpo libre en ambos casos, ¿ya? Entonces, para eso, voy a dejar de compartir esta pantalla. Y vamos a dibujar un poquito. Entonces, en este caso nos piden que usemos un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo un recipiente, ¿cierto? Con un cierto líquido y tengo una bolita ahí, ¿cierto? Y la bolita va cayendo, ¿cierto? Se va desplazando así. Lo que quiero saber es por qué se va a mover más lento en un fluido más viscoso. Entonces, para hacer el DCL, vamos a considerar nuestra bolita y vamos a saber entonces que, por supuesto, está el peso de la bolita, ¿cierto? Pero lo que hace que la bolita avance de manera más rápida o más lenta, ¿cierto? Vamos a suponer que los dos fluidos tienen la misma densidad, ¿ya? ¿Por qué estamos suponiendo esto? ¿Ya? Para que la flotación no sea un tema, ¿ya? Porque si no tendríamos que ponerlo en el diagrama de cuerpo libre también, porque los cuerpos flotan, ¿ya? Entonces, flotación igual, porque es la misma bolita y es la misma densidad en ambos fluidos, ¿de acuerdo? Solo la densidad de uno vamos a poner que es mayor que la densidad de dos, ¿de acuerdo?
O sea, perdón, la viscosidad de 1 es mayor que la viscosidad de 2. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre de 1, yo voy a tener que, producto de este roce que tiene el fluido, ¿cierto? Ese roce también va a estar aplicado a la bolita. Por lo tanto, va a aparecer, ¿cierto? Una fuerza de fricción producto de la viscosidad. Le vamos a poner roce viscoso, ya por ponerle un nombre. ¿De acuerdo? Si yo hago el diagrama de cuerpo libre en la condición 2, voy a tener el mismo vector peso, porque eso no ha variado, ¿cierto? Y voy a tener, sin embargo, un roce viscoso que es mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, se ve que si yo hago la sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Voy a tener una aceleración, en este caso, la aceleración en 1 va a ser menor que la aceleración en 2. Y por lo tanto, ¿cierto? La velocidad de caída aquí va a ser, perdón, va a ser mayor que la velocidad en 2. ¿De acuerdo? Siempre hacia abajo, si estamos suponiendo que alcanza a caer. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Este roce que yo les estoy hablando, que en el fondo, si yo tengo mi bolita, ¿cierto? Es el fluido pasa por ahí, ¿cierto? Y es este roce, ¿cierto? En el contacto con la superficie de la bolita, de este fluido que está aquí, aquí, ese roce que está ahí es el que en el fondo va deteniendo a la bolita con el roce. Esta es la misma situación que nosotros veíamos cuando veíamos un fluido en un ducto, ¿cierto? Y veíamos que en el fondo si yo dibujaba los perfiles de velocidad, iba a tener aquí en el punto medio, ¿cierto? Iba a tener un vector así, pero en la medida que me fuera acercando a la pared, iba a tener vectores cada vez más chiquititos. Hasta que ahí mi velocidad iba a ser 0, mientras tanto que aquí la velocidad iba a ser la velocidad media en el vaso. ¿Y por qué la velocidad es 0 ahí? Porque si yo agrando esto, ya si hago como una lupa, voy a ver que en esta parte, ¿cierto? El fluido, en esa parte de ahí, el fluido está en contacto con la pared. Por lo tanto, justo ahí, donde la pared no se mueve, ¿cierto? La pared tiene velocidad 0, por lo tanto el líquido que está justo en contacto con esa pared también tiene velocidad 0. ¿Sí? Entonces, por eso este perfil de velocidades es así parabólico, ¿ya? Porque en los bordes es 0 y al medio, donde solo tiene fluido por arriba y fluido por abajo, tiene la velocidad que es la velocidad media de avance en el ducto. Entonces, es eso lo que está ocurriendo con la bolita mientras cae. Este mismo fenómeno que tenemos con la pared, donde se enlentece, ¿cierto? Producto de que el fluido está en contacto con él, sin embargo, tiene la fuerza peso que lo hace avanzar de todas maneras. ¿Se entiende eso? Ya. Sí, profe, sí. Good. Entonces, veamos qué más tenemos en nuestra guía. Nos dicen que los valores de viscosidad de estos líquidos son, de los líquidos que están acá, son 0,0011, 0,08 y 10 pascales por segundo. Y completemos la tabla con los valores correspondientes de viscosidad. Entonces, en el fondo es, según nuestra propia experiencia, tratemos de ubicar cuál de estos valores corresponde a cada uno de estos fluidos. Entonces, ¿qué creen ustedes?
¿Cómo creen ustedes que es esto? La miel sería como el más viscoso, ¿no? La miel sería el más viscoso, ¿cierto? Yo también creo que, de mi experiencia por lo menos, la miel sería como lo más viscoso, por lo tanto aquí vamos a poner el 10, ¿cierto? Después, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es el siguiente más viscoso? ¿El aceite de oliva o el etanol? El aceite, ¿cierto? Entonces al aceite le vamos a poner el valor de 0,08. ¿Ya? Y finalmente entonces nos va a quedar el etanol, que tiene una viscosidad de 0,0011. Es muy poco viscoso el etanol. ¿Ya? Si nosotros miramos, y ahí se nos va a mover. Si nosotros recordábamos, por ejemplo, la del agua, que era 0,009, ¿ya? O en el fondo esto es casi 1 milipascal por segundo, que así como lo consideramos, ahí nos quedaron de nuevo. El etanol es muy parecido al agua, ¿ya? Un poquito más viscoso que el agua. Entonces, eso es lo que correspondería con el problema, con este problema 1, ya que era muy simple solo para abordar el tema de la viscosidad. En el problema 2, si tenemos que borrar porque si no, nos anda persiguiendo. Ya. En el problema 2, nos dicen que en cada sístole, cada vez que late el corazón de una persona joven ya, el corazón expulsa alrededor de 70 ml de sangre, ¿de acuerdo? O sea, cada vez que el corazón se comprime, expulsa, ¿cierto? 70 ml de sangre. Normalmente esto ocurre 75 veces por minuto, ¿ya? Una persona que no está sedentaria, sino que se está moviendo, entonces tiene un ritmo cardíaco que nos dicen que su corazón late 75 veces por minuto. Y que cada vez que late, ¿cierto?, expulsa 70 ml de sangre. Eso es la información. El radio medio de la aorta, por donde sale esa sangre, ¿cierto?, es 1 centímetro. La viscosidad de la sangre es 3 milipascales por segundo. Y la densidad de la sangre es 1,05 por 10 elevado a 3 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Entonces nos hacen una serie de preguntas. Lo primero que nos preguntan es cuál es el gasto cardíaco o el flujo, ¿cierto?, en ml por minuto en reposo, ¿ya? Y nos preguntan en qué basamos nuestros cálculos, ¿sí? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar de compartir acá y compartir acá. Entonces, lo que tenemos, ¿cierto?, es que hay hay un ritmo cardíaco, ¿cierto?, que son 75, espera si voy a cambiar de color de lápiz. Son 75 latidos por minuto, ¿cierto? Y cada vez que hay un latido se expulsan 70 ml de sangre, ¿cierto? Eso es lo que nos decía. Entonces yo lo primero que puedo hacer, ¿cierto?, es decir que el gasto, ¿cierto?, son
70 ml, ¿cierto? Que están ocurriendo 75 veces por cada minuto, ¿cierto? Y si yo multiplico eso, me da que el Q, el gasto cardíaco o el flujo de sangre en reposo, son 5.250 ml por minuto. Me los piden en litros por minuto, por lo tanto son 5,25 litros por minuto. ¿Ya? ¿En qué se basa el cálculo? Como nos preguntaban, bueno, simplemente en comprender que ese volumen expulsivo de 70 ml lo tengo que multiplicar por la cantidad de veces que esto ocurre por minuto. Y de esa manera voy a tener el gasto cardíaco total. ¿De acuerdo? Es muy simple eso. La segunda pregunta que me hacen es cuál es la velocidad de la sangre en la aorta. ¿Ya? Y para eso, ¿qué creen ustedes que debemos usar? De la parte B del problema. Y nos preguntan la velocidad media, es la velocidad media ya, de la sangre en la aorta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos el flujo. ¿De qué manera podemos calcular la velocidad? ¿De qué manera? ¿No? Bueno, vamos a recordar que el flujo, ¿cierto? Es la velocidad por el área transversal. Es decir, si yo tengo un tubo, ¿cierto? Y esa es su área transversal, ¿cierto? Y por aquí hay un flujo Q, la velocidad, ¿cierto? Va a estar dada por el flujo partido por el área transversal, ¿sí? De esa manera, ¿se acuerdan? Hablamos cuando discutimos de la ecuación de continuidad. Ya, nos dicen que nos vamos a quedar sin tiempo igual, a pesar de que tenemos otro link, así que vamos a tratar de avanzar hasta que esto nos deje, ¿ya? Entonces, de esta manera nosotros tenemos que la velocidad, ¿cierto? Va a estar dada, como decíamos allá, por el flujo partido por el área. Ahora, para no tener problemas con las unidades, lo que vamos a hacer es calcular todo en Sistema Internacional de Unidades. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular el flujo, ¿cierto? El flujo, recuerden, era 5,25 litros partido por minuto. Pero eso no me sirve para mezclarlo con metros cúbicos y qué sé yo, con segundos. Por lo tanto, vamos a hacer una transformación de unidades, ¿cierto? Y vamos a recordar que un metro cúbico son 1000 litros, ¿cierto? Y que 60 segundos son un minuto. De esta manera, ¿cierto? Perdón. De esta manera, al revés. Un minuto son 60 segundos. Entonces, de esta manera, yo lo que voy a obtener es un flujo Q, ¿cierto? Que va a estar en unidades que me van a poder ayudar un poco más a hacer los cálculos que vienen más adelante. Metros cúbicos por segundo. ¿Ok? El área, por su parte, ¿cierto? Es simplemente pi por r cuadrado, ¿ya? O sea, es pi por 0,01, porque el radio era 1 centímetro, recuerden, al cuadrado. Y eso me da un área transversal de 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo
Voy a tratar de usar la misma pantalla, vamos a hacer una rayita. Si yo calculo la velocidad, voy a tener simplemente que esto es 8,75 por 10 a la menos 5 dividido en 3,14 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Y eso da un valor de 0,28 metros partido por segundo, porque estoy en solo unidades de metros y segundos. Ya me dediqué a pasar todo el flujo a metros cúbicos por segundo, el área en metros cuadrados, por lo tanto no tengo ningún problema de unidades, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tratamos de hacer cuando cambiamos de unidades? Revisar siempre que tenemos entonces las unidades correctas para que nuestro valor sea correcto. Y ese es el valor que da 0,28 metros partido por segundo. Entonces, ¿qué más nos piden? Nos piden que, qué ocurre con la resistencia al flujo al reducirse el diámetro de la arteria, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que al reducirse el diámetro de la arteria, y después vamos a hacer al tiro la otra, que el flujo es laminar, nos pregunta. Ya, 5 minutos tenemos antes de que se corte. Entonces, vamos a tratar de responder esas preguntas. Recuerden ya que como esto es un fluido viscoso, ¿cierto? La sangre, nosotros sabemos que la ecuación que rige esto, ¿cierto? Es la ecuación de Poiseuille. Y aquí la resistencia tiene un valor de 8 por la viscosidad, por el largo del tubo, de la arteria, de lo que yo esté considerando por donde existe el flujo, por pi partido por r a la cuarta. ¿Qué significa esto? Significa que si el radio disminuye de valor, ¿cierto? Si R disminuye, la resistencia al flujo aumenta, ¿sí? Mientras más pequeño es el flujo, mayor es la resistencia. Pero no solo mayor, sino que es mayor con un factor elevado a 4. ¿Por qué? Porque el R está elevado a 4, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que el factor que más influye en el cambio de la resistencia al flujo es justamente el radio de la tubería o del ducto, puesto que está elevado a la cuarta, ¿sí? De tal manera de que si yo lo reduzco a la mitad, ¿cierto? La resistencia aumenta 16 veces, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que conversábamos en clase? Los que nos preguntan en la parte D nos dicen que el fluido es laminar y que tratemos de mostrar con un dibujo qué es eso, ¿ya? Y nosotros esto también lo vimos en clase. Y cuando un flujo es laminar, ¿sí? Yo lo que puedo hacer para ver si es laminar o no, ¿cierto? La manera en que se puede ver es que si yo inyecto tinta, en este caso, por ejemplo, tinta azul, en distintos puntos de este flujo, lo que voy a ver es que la tinta avanza sin perturbarse, ¿cierto? Sin mezclarse unas líneas con otras, ¿de acuerdo? O sea, yo inyecto tinta en cada uno de estos puntos del fluido en la medida que se va moviendo, ¿cierto? Y esta tinta va a ir avanzando en el fluido, pero sin mezclarse una línea con la otra. Si yo lo quisiera ver desde el punto del perfil de velocidades, ¿cierto? Lo al perfil de velocidades dentro del ducto, ¿de acuerdo? Y eso corresponde a un flujo laminar. Y aquí no se olviden, la velocidad es 0, en el borde, justo en el borde. ¿Ya? Lo que nos preguntan después es qué pasa si el flujo es turbulento, ¿ya? O sea, perdón, aumenta a 150 latidos por minuto, ¿ya? O sea, el ritmo cardíaco se acelera al doble. ¿Qué pasa con el flujo? Bueno, el flujo simplemente se duplica. ¿Por qué? Porque lo habíamos calculado como 70 ml
por 75 veces por minuto, y ahora son 150, que es el doble que 75, por lo tanto simplemente nos queda 8.75 por 10 a la menos 5 por 2, ¿ya? Y esto es 17,5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo, ¿de acuerdo? Si lo quisiéramos en litros por minuto, entonces Q sería también el doble, 10,5 litros por minuto, simplemente. ¿De acuerdo? Lo otro que nos preguntan finalmente es que si este fluido, de esta manera, cuando ya aumento la velocidad, ¿cierto? Nosotros sabemos que aumentando la velocidad podemos pasar de un fluido laminar a un fluido turbulento. Y nos preguntan entonces qué pasaría, cómo podríamos dibujar eso, ya que lo representemos. Y lo vamos a representar aquí al ladito, ¿cierto? Y cuando el flujo es turbulento, lo vamos a hacer con la misma idea que hicimos en laminar. Si yo inyectara tinta aquí en distintos puntos y esto fuera turbulento, ¿cierto? Lo que vería es algo así. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso tendríamos turbulento, a diferencia de acá, que es laminar. ¿Sí? Espero que esto se entienda bien, ¿ya? Vamos a cortar aquí para que no nos corte la grabación a mitad de un problema, ¿ya? Y nos volvemos a conectar al tiro. Voy a finalizar aquí y nos volvemos a conectar al mismo link, ¿de acuerdo? Nos vemos al tiro.